Sí, 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 sí. Mm. Entonces, les damos la más cordial bienvenida aquí a la sala de ATSIMA. Hoy día es jueves 19 de diciembre y contamos con la presencia de nuestro querido Merville Frau, más conocido como el Negrito Frau. No sé si necesita alguna presentación más formal o todos lo conocen, pero Merville también es de los antiguos de la Sintergética, es médico cirujano y de especialización anestesista. Y hoy Ya. día trabaja en el Hospital de Villarrica en la unidad de medicinas integrativas. ¿Es así, querido? Sí, señorita. Qué bien. Y ojo que le digo señorita, ¿ah? Legalmente, señorita. Claro. Oiga, señorita, para entrar con mi pantalla, pongo compartir. Así es. Ya, Cerramos los micrófonos para que no se escuchen. Por ya. favor, si son tan gentiles. A ver, Bueno, cuando esté, ¿podemos comenzar entonces? comenzamos, querido. Ya. Bueno, miren, les voy a contextualizar un poquito de qué se trata el caso, eh, para que se pueda entender por qué seguí la ruta que seguí. Lo primero es decir que, bueno, como ven ustedes, el título de la ponencia es que se produjo un cambio en el metabolismo cerebral después de haber hecho yo un tratamiento exclusivamente con sintergética en un paciente. Eso quiero que quede claro porque hubo gente en el Congreso que me preguntó si el paciente había estado bajo otros tratamientos en ese periodo y en realidad no estuvo en ningún otro más que en el de sintergética. ¿Ya? Entonces, para contextualizar, a ver, ¿qué está pasando con esta pantalla que no? Ahí está. Quiero hablarle de qué es lo que significa una tomografía computarizada, es decir, un SPEC cerebral. Un SPEC cerebral es un examen radiológico, al igual que la resonancia nuclear magnética, y que evalúa indirectamente el metabolismo cerebral, midiendo el flujo sanguíneo cerebral y el consumo de glucosa de diferentes, en este caso, áreas del cerebro. Eso es lo que hace un SPEC cerebral. Les voy a mostrar un ejemplo, un SPEC cerebral. Este es un SPEC cerebral, así son las imágenes que nos llegan. Y en estas imágenes, si ustedes ven, hay diferentes colores. Están los colores amarillo, los colores verde, rojo, blanco, azul y negro. Digamos que el amarillo es un color que representa un metabolismo normal, es decir, un cerebro que está en buen estado. El, el rojo habitualmente es una zona de hiperperfusión, hipermetabólica, es decir, que está consumiendo mucha glucosa, ¿ya? Es decir, es una zona hiperactiva. Hay zonas en el cerebro que tienen que ser normalmente hiperactivas, como el área visual que se puede apreciar donde dice arriba en la primera diapo a la izquierda de estas imágenes. En la parte posterior, en el tallo cerebral, hay una zona blanca rodeada por rojo. No sé si la pueden ver. Esa zona es normal porque es el área visual y esa zona normalmente es hipermetabólica. Pero ese hipermetabolismo no puede estar presente en forma exagerada en ninguna otra área del cerebro. Las zonas en verde son zonas y zonas azules son zonas que están recibiendo, que están con un metabolismo disminuido, es decir, es como si estuvieran muy flojas esas zonas en el cerebro, ¿ya? Por lo tanto, un SPEC cerebral nos da inicialmente una aproximación de qué zonas están como hiper perfundidas, es decir, están consumiendo mucho oxígeno y mucha glucosa, y qué zonas están hipoperfundidas, ¿ya? Las zonas hipoperfundidas podríamos decir que están un poco deprimidas y las zonas hiperperfundidas son zonas que están si lo traducimos en, en palabras, digamos, coloquiales, son zonas que están muy aceleradas, eh, puede traducirse también en síntomas como ansiedad, ese tipo de síntomas. Bueno, entonces este es un SPEC cerebral que muestra un poquito de zonas que están hipoperfundidas y que podría corresponder a un paciente que tuviera una depresión. Pero este no es el SPEC cerebral del paciente que yo les voy a mostrar. Esto es solamente para ilustrar
cuando vean después las imágenes del paciente que yo recibí en mi consulta. Entonces, por qué le pedí yo un SPECT cerebral? En realidad este caso sucedió por una mera casualidad, porque yo en mi labor clínica, en mi consulta privada, hago fundamentalmente sintergética, hago constelaciones familiares, hago una mixtura entre la sintergética y las constelaciones que se llama sanaciones constelares, y hago estimulación magnética transcraneal. La estimulación magnética transcraneal es un procedimiento que yo vengo haciendo hace 20 años. Está con un problema, parece, con el internet. Esperemos un poquito. Creí que era el mío. No, algo le pasó a Fadul. Ahí volví. ¿Me escuchas? ¿Estás con el micrófono silenciado, Fadul? O sea, Mervin, Ah, negrito. ah, Ahí, es que ahí sí. ya. ¿Y ahora sí? Ahora tienes que volver a compartir porque se cayó tu internet, parece. Ah, déjame ver. Sí, que mi internet es... Pero vuelve a compartir porque ahora te vemos bien. ¿escuchas? Ahora sí. Ya, ya. Bueno, volvemos entonces. Mira, la conexión acá yo dependo de Starlink y está el clima pésimo, lloviendo, así que vamos a estar con algunos problemitas. Pero hasta aquí vamos bien, estamos bien Ya. ahora. Bueno, les explicaba sobre la estimulación magnética transcraneal, que es un procedimiento que yo a veces lo ofrezco. Y a esos pacientes que les ofrezco este tratamiento, siempre les pido un SPECT cerebral inicial para saber realmente qué lugares puedo yo estimular y qué lugares puedo sedar en el cerebro. Entonces, en este caso clínico, la madre vino, tenía un tema con su hijo y que se lo voy a explicar enseguida, y entonces a ella le contaron que yo hacía estimulación magnética transcraneal y vino a mi consulta porque se enteró que era una terapia que no requería medicación. Y ella es una persona muy apegada a lo natural y no quería medicación, entonces vino buscando una estimulación magnética transcraneal. Entonces, bueno, el paciente era un chico, creo que tenía 16 años y que había consultado esto fue en plena pandemia, había consultado con médicos porque era un chico que estaba ansioso, con insomnio, con bruxismo, irritable, estaba ausente, ¿ya? Y lo habían diagnosticado con una depresión. Pero para mí lo más importante de esto no era el diagnóstico que traía, sino la historia de este niño, ¿no? Y la historia era, en resumidas cuentas, que era hijo de una madre soltera, por decirlo así, es decir, una madre que tuvo una pareja, pero esa pareja no asumió la paternidad y lo acompañó así medianamente hasta los 3 años, pero después el padre se fue a vivir fuera de Chile y prácticamente no veía al niño. Y eh, esa era la historia de este jovencito. Después esta madre se casa con otro hombre y ese hombre asume la paternidad de este niño. Esa era la historia, ¿no? Y la mamá señala que hace más o menos, hacía como 4 años, después de que nace su hermano de esta nueva relación, el niño empezó a tener algunos cambios. Pero ella nota que en los últimos 6 meses los síntomas se han incrementado, lo nota muy ensimismado, muy retraído,
y el chico había empezado a hacerse cortes en los antebrazos. Y eso fue el gatillante que ya la madre la puso en una alerta total. Entonces, como querían una estimulación magnética transcraneal, y yo le pedí un SPECT cerebral y el SPECT cerebral es el que ustedes están viendo en pantalla. Como ustedes verán, es decir, estaba hipermetabólico, pero generalizadamente este cerebro, es decir, había muy pocas áreas de normalidad, pero si ustedes observan, está todo rojo y blanco, eh, algunas partes amarillas, pero este rojo y blanco habla de un hipermetabolismo exagerado. Y le hacen este SPECT cerebral, me lo trae y cuando veo este SPECT cerebral me doy cuenta que no sé, que yo no sé por dónde empezar, no sé qué lugar cedo en este cerebro porque tenía que sedarlo prácticamente entero. Entonces, no era posible hacer el tratamiento con el estimulador magnético. Llamé al radiólogo a Santiago, le pregunté su opinión y me dijo, mira, no sé qué decirte, parece un niño hiperkinético, pero yo frente a mí en la clínica tenía un niño que más bien parecía un niño retraído, ensimismado, que no se conectaba con su familia, estaba aislado y además en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, grábense este SPEC porque es fundamental. Este es el SPEC de inicio de él. Como yo me doy cuenta que no voy a poder ofrecerle una terapia con estimulación magnética, le propongo a la señora, a la mamá, hacerle una terapia con sintergética y olvidarnos de la estimulación magnética, pero fundamentalmente mi conducta se debía a que cuando vi el SPEC cerebral, no supe qué hacer con ese SPEC. En realidad no tenía idea. Entonces opté por ir a la sintergética y se lo propongo y la madre lo acepta. ¿Y qué es lo que encuentro, no? Y aquí voy a ir siendo bien como minucioso en explicarles, ¿ya? Lo primero que hice es lo que debemos hacer siempre los sintergéticos, ¿no es cierto? Escuchamos la historia clínica y luego pasamos al examen físico. En el examen físico tomamos los pulsos para determinar cuál es el balance energético que tiene ese paciente para saber qué conducta o qué camino vamos a seguir. Y encontré que estaba con un balance energético muy bajo, estaba en 8 y sobre todo el CAFA, es decir, lo que me hablaba de la energía ancestral, del territorio, de un territorio que generalmente en un jovencito es el territorio afectivo, ¿ya? Muy, muy bajo. Y además sus pulsos estaban oscilantes, es decir, no tenían la misma intensidad y el mismo comportamiento en el tiempo, ¿no? Cambiaban eh, de, de- de- a cada rato, es decir, no podías tú tener un pulso regular con la misma intensidad. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo aprendí hace muchos años que como para hacer las cosas, agilizar un poco el tratamiento, fijo el G+30 y el G-30 en sus locus, ¿ya? Es decir, todos saben dónde se fija el G+30 y el G-30, me imagino, ¿no? Así que eso es lo que hago. Y luego voy a chequear, digamos, si este G+30 o G-30 está parasitando en algún otro lugar, si es que no lo encuentro en sus locus. Como tenía el balance energético muy bajo, decidí generar o mover un recurso que es de la energía ancestral para poder tener un poquito más de energía para poder tratar ese paciente, porque con un balance energético global de 8 era muy poco probable que la terapia que yo le iba a hacer pudiera llegar a su destino en buena forma, porque el sistema biológico se iba a encargar de lo fundamental y no de esto que yo le estaba proponiendo, digamos, el tratamiento que le estaba haciendo. Y en la segunda etapa yo soy bien ordenado en esto en mi consulta, lo hago bastante rápido, pero trato de ser ordenado. Busqué obstáculos a la terapia, entonces busqué fugas, ¿no es cierto? Y encontré una fuga en el primer centro que me está hablando de territorio,
en el cuarto centro que me está hablando, ¿no es cierto?, de ya de algo emocional, y en el tallo cerebral que me está hablando de algo que se relaciona con lo emocional, que se relaciona también con el territorio, pero que se relaciona fundamentalmente con lo más arcaico de él, con lo más primitivo, con lo más atávico, ¿no? Y que yo sentía que eso podía estar relacionado con la historia. Luego encontré un A+30 en el precordio y un A-30 en el epigastrio. El A-30 en el epigastrio me sugirió o lo asocié con la oscilación, así que ya lo tenía en mente como para corregirlo. Y una oscilación se busca en el plexo solar y si ahí después de sacarla uno no la encuentra, se va a la oreja, ¿no es cierto? En el lugar donde es el locus, para determinar si estás viendo si la oscilación se terminó o continúa, ¿no? Hay que sacar la oscilación. Y me di cuenta que estaba el F-30 también fuera de sus locus, ¿ya? Y que tenía un A+10 en 3,1 a nivel de sistema nervioso central. Bueno, el F-30 fuera de su locus, hice todo el circuito, ¿no? De buscarlo en donde se tiene que buscar, en el nódulo sinusal, en el tallo, en la amígdala, en el hipotálamo, los riñones, en el punto uno de riñón, es decir, lo fui siguiendo hasta que lo reposicioné en su locus, pero me quedó dando vuelta este A+10 en 3,1 que me estaba hablando de un secuestro amigdalar en el fondo. Es decir, de un cuadro de- que de alguna manera estaba tocando toda su parte emocional. Y le encontré además una evaginación a nivel de 2,7 hasta la cervical, hasta la cesta cervical, ¿ya? Es decir, eh, es una invaginación bastante larga que me acuerdo que Jorge Carvajal la denominaba como la cresta del dinosaurio, ¿no? Que va desde arriba en la cabeza del 2,7 hasta la cervical 6 y profundizada hasta el D-30 y en su interior habían unas altísimas frecuencias, que era un E-20 y una F-20. Había también una invaginación en el segundo centro que profundizaba también hasta E-30. Es decir, en el fondo busqué si existían evaginaciones o invaginaciones, es decir, y busqué dentro de esta U que se genera en la invaginación y en la evaginación, busqué si habían altas frecuencias y traté todo esto que estaba acá. Entonces, ¿qué hice? Justamente cerré fuga, retiré invaginaciones y evaginaciones, traté las altas frecuencias, retiré el hiperanclaje de la red y traté la -30 en en el epigastro y con eso desapareció la oscilación. Relocalicé el F-30 y luego me fui a buscar con el vía color. ¿Qué es lo que hago yo habitualmente? Yo habitualmente con el láser lo que hago es sacar todos los obstáculos a la terapia, cuadrar al paciente con el láser, mejorar los pulsos, mejorar el balance energético global, y una vez que ya lo tengo así al paciente, es decir, que retiré las oscilaciones, que retiré las evaginaciones, las invaginaciones, que logré que este balance energético global subiera y hubiera suficiente energía para que yo pudiera proponer un tratamiento, hacer algo, paso luego al vía color, ¿no? Y el vía color para mí es, yo lo llamo, en mi consulta lo llamo el chismoso, porque es el que me cuenta qué hay detrás de lo que yo estoy encontrando en el paciente. Y siempre hago lo siguiente, me voy con el color blanco en 96 ciclos por segundo al sexto centro. Y si me resuena, empiezo a bajar de 96 a 86, a 76, a 66, hasta que llego a un momento en que el pulso nuevamente me avisa, me dice, sí, aquí estamos. ¿Ah? Entonces, buscando en el sexto centro, empiezo también a cambiar los colores para ver a qué color me está resonando. Y en el paciente, este en cuestión, el sexto centro resonó al azul 4. ¿De qué me está hablando eso? A mí. ¿Ya? Me estaba hablando de que era un tema de, de territorio, porque eran 4 ciclos por segundo,
pero que tenía que ver con el color azul. Y para mí el azul, que lo ubico en la zona de la tiroides, la paratiroides, la fonación, para mí el azul tiene mucho que ver con el proyecto de vida. Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ¿qué hace la tiroide? La tiroide aumenta el metabolismo y disminuye el metabolismo. Estoy siendo bastante, eh, reduciendo un poco la información, pero esencialmente lo que hace la tiroide es que cuando tú cambias de estado, es decir, cuando corres, cuando haces ejercicios, cuando vas de un punto A a un punto B, aumenta el metabolismo. Es decir, cuando se acelera, se aumenta el metabolismo, pero se aumenta el metabolismo porque estás haciendo un cambio de estado. También sucede en la fiebre cuando hay que hacer un cambio de estado. Es decir, para mí, el, el, el azul tiene que ver fundamentalmente con el, el ir de un punto a otro. La paratiroides, por otro lado, concreta este proyecto, hace materia, ¿no? Calcifica los huesos, crea forma, concreta. Y la fonación, la fonación significa que nosotros a través de ideas, de pensamientos, creamos un propósito, creamos una dirección. Es decir, para mí siempre el azul que tiene que ver con el quinto centro es proyecto. Entonces, azul 4 proyecto de territorio. Para mí eso era proyecto de territorio dentro de los códigos que yo manejo. Y en la periferia el azul 4 resonaba en el segundo centro, y el segundo centro para mí es familia, es pareja, es sexualidad, es hijos. Pero este era un niño de 16 años, es decir, no estaba pensando en pareja porque no estaba esa situación, no estaba pensando tanto en sexualidad, sino que estaba pensando a partir de su historia clínica, de este abandono del padre, ¿ya? Eh, Estaba pensando que había ahí un daño en el territorio. Entonces, luego este azul 4 resonaba en el hígado. Y en el hígado para mí tiene que ver con la emoción rabia. Entonces había algo que tenía que ver con la familia, pero que le estaba provocando rabia. Y también resonaba en el timo, que era la identidad para mí, ¿no? Entonces, no me siento visto, esto me genera rabia y no me siento visto desde mi familia. Ese era el mensaje que yo sentía que me estaba mandando este paciente. Y en el sistema nervioso central había una resonancia en el 5-2 bilateral. El 5-2, desde lo que se nos enseña en sintergética, habitualmente el B más 30 tiene que ver con factores de crecimiento, pero yo en general no lo leo de esa manera, sino que lo leo fundamentalmente con que es un tema del proyecto, del 5, ¿no? Que tiene su origen en el 2, es decir, o en la sexualidad, o en la familia, o en el hogar, o en la pareja. En este caso, en este niño, yo pensaba más bien que tenía que ver con no sentirse visto en el hogar. Y es lo que explico aquí, ¿no? Segundo centro, familia, hogar, pareja, sexualidad, hijos. Tercer centro, hígado, rabia, enojo. Cuarto centro, timo, autoestima, no me ven, no me quieren, no pertenezco. Quinto centro, proyecto, tiroides, paratiroides, fonación. Y aquí pasa lo siguiente. La madre me cuenta que cuando nace su hermanito, en esta nueva pareja, en esta nueva relación, el padrastro, que antiguamente o anteriormente al nacimiento de este niño tenía todos sus ojos y su cariño puesto en este hijo que le llegó, digamos, a- por la pareja, eh, se enfoca tanto en este nuevo hijo que el hijo, el hijastro, por decirlo así, desapareció totalmente de su esfera emocional. Y por el contrario, aparecieron en él, en el padrastro, rasgos que tenían que ver con autoritarismo, con exigencia, con crítica permanente hacia este hijastro. Y ese es el entorno en el que él estaba viviendo, este niño. Es decir, se había quedado sin el colegio por el tema de la pandemia, es decir, no se podía juntar con amigos, desapareció esa red. Desaparece este padrastro que ahora se enamora de su hijo, del hijo que recién le nació.
La madre también se enfoca en este hijo bastante y el padre totalmente ausente. Entonces, para mí, ese era el contexto, el universo emocional en el que está implicado este niño y yo lo interpreté como un caso de desarraigo emocional. No me fui al diagnóstico de la depresión que nos proponía el psiquiatra que lo había visto, sino que yo pensé que más bien esto se trataba de un desarraigo emocional. Entonces viene a control después de esta primera terapia la mamá y lo nota mucho mejor, pero insiste en que no está bien y que ella cree que sería bueno hacerle una estimulación magnética transcraneal. Pero como les conté, yo no tenía idea qué hacer con ese espectro cerebral, entonces no se lo dije a ella así. Se lo dije que yo creía que era mejor que continuáramos con este tratamiento y que me diera un tiempecito más para ver cómo reaccionaba el paciente. Entonces, cuando lo examiné, no estaban las invaginaciones. Si bien es cierto, había una fuga, pero era de muy baja frecuencia en el primer centro y el balance energético se había mantenido bastante estable, estaba en 13. La información ya no estaba contelando, porque si ustedes se recuerdan, yo les conté que tenía él a nivel cerebral un 5-2 bilateral. Y como tenía un 5-2 bilateral, yo realicé toda la terapia que se hace para una constelación, es decir, se trabaja en ambos 5-2, ¿no es cierto? Pero también tienes que trabajar eh, a nivel del tallo cerebral, a nivel del 1-2, y tienes que trabajar adelante en el 6-2, y tienes que trabajar también en el 5-7. Bueno, trabajar todo lo que significa una constelación, ¿no? El chico, además, lo más importante era que había mejorado su apariencia y su cuidado y tenía mucha más interacción con con el medio, que es lo que su madre me contó. Entonces pasé a los filtros. Para mí era claro que había un desarraigo emocional y para mí había claro que había un abandono del padre cuando era pequeño, por lo tanto yo dije aquí el soporte afectivo básico, el soporte emocional básico está tocado, ¿no? Entonces por eso usé el soporte básico y el soporte. Luego empecé a chequear filtros y actué de acuerdo a los filtros que me fueron resonando, ¿no? Y resonaban estos filtros en el segundo centro, igual que anteriormente les expliqué con dónde había encontrado las frecuencias parásitas, en el hipocondrio derecho, en el timo, en el tallo, y como resonó fuerte en el tallo, agregué un SPT porque interpreté que a partir de lo que había pasado con el abandono del padrastro, que en el fondo era el segundo abandono importante en la vida de una figura paterna, esto al niño, a propósito de que tenía un secuestro amigdalar, pensé que podía haber un síndrome de estrés postraumático. Y efectivamente sí había un síndrome de estrés postraumático. Así que al grupo de filtros que estaba usando le agregué un SPT y hice lo que tenía que hacer, ¿no? Es decir, transitar del 1-1 al 3-1 hasta extinguir la resonancia, después desde el 3-1 hasta la ATM hasta extinguir la resonancia, en ambos lados, ¿no es cierto? Y, y traté también la constelación, ¿ya? Cuando ya traté la constelación, agregué el SN2 porque yo sentía que de todas maneras, debajo de esta hiperperfusión que había en el cerebro, había una hipoperfusión, porque generalmente el cerebro lo que hace es que si una zona se hiperperfunde, la otra zona se hipoperfunde para compensar. Hay unas zonas que compensan, otras, y muchas veces los síntomas que tenemos en un paciente no son por la enfermedad de base, sino por la compensación que hace el cerebro. Entonces tomé el FI en el 5-2 bilateral, en el 5-7, en el 1-2 bilateral y en el 5-2, y en el 6-2, perdón, y volví a chequear en la periferia y en el nódulo sinusal agregué un matrix y tomé el ISOVAC. Después podemos conversar si quieren de por qué hice una cosa, por qué hice otra, por qué no hice algunas cosas que se me pudieron haber pasado, lo que ustedes quieran. Entonces, lo volví a citar a este paciente y le propuse hacer una sanación.
¿Y qué es lo que hice? Fundamentalmente invité a que viniera el padre, el padrastro, la madre y yo. Y yo asumí el rol del padre, el padrastro asumió el rol del padrastro, por supuesto, y la madre el rol de la madre. Y en el fondo lo que hicimos fue contactarnos con la necesidad que él tenía de sentirse reconocido en una familia, ¿no? Pero lo más lindo de esto, y eso fue maravilloso, que esto fue una sanación, si bien es cierto para este jovencito, pero el que se quebró, el que más lloró fue el padrastro, porque el padrastro se dio cuenta de que se había convertido en su propio padre, en el padre que él había tenido, un padre exigente, autoritario, descalificador, y cuando tomó conciencia de eso, se quebró, pero de una manera muy, muy linda, porque no sé si se puede decir que es lindo, pero sí era lindo verlo como se acerca a este hijastro, lo abraza y le pide perdón. Y le pide perdón. Y bueno, se abrazó la familia entera ahí llorando. Y bueno, eso fue, digamos, ese fue como la última intervención, ¿no? Con él. El paciente luego, después a los 2 meses, tenía cambios increíbles, estaba comunicativo, sonriente, desaparecieron todos los trastornos del sueño, mejoró totalmente la relación intrafamiliar y la madre señala que el cambio fue impresionante. El balance cuando le hice en ese minuto, en ese control, tenía un balance energético de 15. eh, Había recuperado el CAFA desde 1 en la primera consulta a 5, es decir, estaba full. Tenía todavía una pequeña fuga en el primer centro y tenía un A más 30 en el segundo centro y un A menos 30 en el cuarto, quien lo saqué y no tenían mucha relevancia. Ya no tenía resonancia a los filtros de sustrato básico y al de soporte. Y esto fue lo más maravilloso. Lo di de alta y le expliqué a la madre que a propósito de los síntomas que había tenido este niño, porque no sé si creo que se me pasó decirles que uno de los síntomas que él tenía era alucinosis, que es diferente a alucinaciones. Las alucinosis parecen alucinaciones, pero el paciente tiene una actitud crítica a eso, se da cuenta de eso. Entonces no son realmente alucinaciones, se llaman alucinosis. Ahora, en un chico de 16 años que está con un cuadro como me lo presentaba el psiquiatra de depresión, que está autocortándose, autoagrediéndose, que tiene alucinosis, uno debe descartar, y así lo hice, no lo puse en la presentación, que tenga una epilepsia, pero que también sea el pródromo de un cuadro más adelante psicótico. Entonces le dije, mira, sabes que de todas maneras me gustaría evaluarlo después de un tiempo, 6 meses después, 8 meses después, y volverlo a evaluar en unos 2 años, porque hay que estar observando este tipo de pacientes. Y olvidé totalmente que a todos los pacientes que yo le voy a hacer una estimulación magnética, le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Esto hay que hacer una estimulación magnética al comienzo de la terapia y otra al final de la terapia. Pero como no le hice estimulación magnética, no le pedí este nuevo spec. Pero un día yo vivo en un pueblo chico donde nos encontramos habitualmente porque hay 3 supermercados, es decir, es muy pequeño, que es en Pucón, en el sur de Chile. Y me la encontré en el supermercado justamente a la madre y la madre me dice, doctor, le tengo el otro spec. Y yo se me había olvidado totalmente porque en realidad en la Sintergética no pedimos esto. Y le dije, ¿qué spec? Es que usted me dijo de la estimulación que yo le pidiera un segundo spec y todo, y se lo hice, me dice. Ah, le digo, a ver, muéstramelo. Y me spec. Si ustedes lo comparan con el, es decir,
sé si 6 meses es un tiempo suficiente para que se normalicen todas las imágenes, ¿ya? Pero aquí está claro que todavía hay zona hipermetabólica, pero clínicamente el joven estaba espectacular y evidentemente el espectro cerebral había cambiado muchísimo, lo cual me dejó muy tranquilo. Ya han pasado 2 años, yo me encuentro siempre con la madre acá porque este pueblo es pequeño y ella me cuenta que el chico está impecable, que no ha tenido ninguna recaída y bueno, que está muy contenta, me manda a muchos pacientes y fue, como les digo, un hallazgo, una suerte, porque si ella no hubiera tomado este SPECT cerebral, yo no hubiera tenido esto para mostrarlo como una evidencia. Eso es un poco el caso. Así que si me quieren hacer alguna pregunta o comentarios o crítica, encantado, porque me encantan sobre todo las críticas de lo que a mí se me pudo haber pasado, porque de esa forma yo también aprendo. Eso. Y Neville, ¿puedes cerrar el compartir Ya, déjame ver aquí, dejar de compartir. pantalla? Ya, eso. A lo mejor. Pido la palabra. Raquelita. En primer lugar, felicitaciones porque, wow, 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 qué potente la sintergética. Por no Sí, decir qué potente el negrito para que no se quede el cuento, que es él el que mejora, ¿m? Que claro. cura. Para que no se cuente el mismo el cuento y se transforme en un diostor. Raquelita, ¿me ¿Sí? escuchas? Es Sí, que no escucha. reveles nuestras intimidades, pues. Es que nuestro ego lo tenemos que ir aplacando a cada rato. Ya. Ya, Oye, seguí atentamente digamos, el protocolo que tú hiciste, que en general es bastante parecido a lo que hacemos nosotros, o lo que yo hago. No lo creo hacer tan bien como tú, te lo digo sin falsa modestia. Pero me llamaron varias cosas la atención. Me llamó la atención que hubiera una evaginación y una invaginación concomitante. A mí nunca me ha pasado. Estoy pensando que a lo mejor se me van, no tengo idea. A sí. ti te pasa con frecuencia eso, ¿no? Sí, me pasa, mira, me pasa muchas veces que encuentro una invaginación y luego encuentro debajo de esa una evaginación y a veces saco esa evaginación y aparece otra invaginación, es decir, siempre me doy la tarea de buscar, 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 buscar y buscar no solo por delante, buscar por detrás y buscar por los lados del paciente, por los costados del paciente. A veces tienes invaginaciones, por ejemplo, a nivel de la cadera, en la zona que correspondería a los trocánteres hacia laterales, como los pétalos laterales del primer chakra Mm. y se te pasan si tú solo las buscas por arriba. No, es que Entonces, yo en general trato de abarcar, pero me llama la atención una evaginación y una invaginación concomitante. Eso voy a empezar a lo mejor se me van, ¿te fijas? claro, claro. Eh, otro comentario, bueno, cada cual hace el protocolo como lo sabe hacer, sigue su propia rutina. Un comentario, ¿cuántas depresiones tienen que ver con la energía ancestral, no? Porque tú Sí, partiste con un CAFA, con un pulso oscilante, con un CAFA muy bajo, eh, y había todo estaba tocada la energía ancestral de una manera así como bien severa. Entonces, sí, ¿cuántas depresiones podrían tratarse con sintéticas sin necesidad de recurrir a los medicamentos? Que cada vez claro. se cuestionan más los medicamentos antidepresivos. Bueno, eso me encantó. Voy a verlo de nuevo, a ver qué aprendizajes hago yo. ¿Qué te voy a enviar? Porque yo copio mucho. Le copiaba a la Marcela Guerra muchas cosas, le copiaba a Carvajal. Eso, po. Así que me Ya. encantó. Me Muchas encantó y gracias. fíjate, fui siguiendo la historia de manera tan natural que nada me hizo, nada me hizo cortocircuito. Todo el pensamiento que tú tuviste, incluso lo que encontraste en el cerebro, me pareció totalmente congruente. ¿M? Así que felicitaciones. ¿Se fue Gracias. o no?
Sí, es que se congeló de nuevo. Está ahí Se medio fue, oscilando. Melvin. No, está ahí, pero que está ahí medio congelado. Esperemos que se descongele. Está con su internet intermitente. Así que ya, Increíble ahí. los cambios del cerebro, Sí, maravilloso. así es. Oye, una pregunta ajena a esto. La estimulación magnético transcranial, ¿tú la has usado en niños? No, no lo he usado nunca en niños, solo en adultos. Ya, Sí, gracias. Porque ese aspecto así hiperactivo, yo lo veo mucho en los niños hiperactivos, impulsivos. Se ve mucho. claro, claro, sí, Entonces, y los psiquiatras o los neurólogos lo están pidiendo mucho ahora, pero como que aparte de los medicamentos no tienen otra herramienta, ¿te fijas? sí, Como para abso- como para tratar esa hiperfunción. ¿No? sí, sí. Yo creo ahí que fundamentalmente en esos niños lo primero que yo iría a buscar es si están con algún secuestro amigdalar, es decir, mucho miedo en el fondo. Y, Mm. eso sería lo primero y que eso hace que se hiperperfundan zonas del cerebro y que por continuidad, digamos, se activen algunas que tienen que ver justamente con el movimiento, con todo lo que significa un síndrome de déficit atencional, ¿no? Claro que los niños están arrancando del miedo, digamos, en el fondo. Exactamente, de alguna forma. Están arrancando de su alma. Mm. Oh, Todos quedaron plop. Oye, sí, están todos como, Está el doctor sí, Claudio Méndez por ahí, parece que... sí, no, sí, está está Claudito. volando. Me dijo que no iba a poder estar en mi presentación porque justo a esa hora iba a ir volando. Ah, Está ya. hablando del más allá, está conectado desde el más allá, el Claudio. Claro, pero lo que él no cacha es que él siempre está volando. Sí, pero le está llegando toda la información, tenlo Sí, por seguro. sí. Ay, Está Dios, alguien. pendiente. Oye, yo vi Sí, que estaba mi amigo Fadul por ahí, pero no Sí, sé si ya está. sí, está Fadul por ahí, está ahí, está. ¿A Estoy. dónde está Está Fadul? escondido, No Y lo Ahí, está veo. escondido. aquí, ahí. Ahí está. ahí estoy. Ah, Miren, chicas, él es uno de mis mentores. sí. Bien. es Cuando Fadul. yo tengo dudas, Fadul me salva. Debo reconocerlo así, Ah, humildemente le hago muchas consultas a Fadul. Además, le tengo mucho cariño, creo que es un tremendo sintergético, confío mucho en él. Y me pasa al igual que con Santiago Córdoba, que a veces no lo puedo seguir, porque van tan rápido con la cabeza, con su mente inteligente, mm, que me cuesta seguirlos, pero siempre aprendo algo con él. Así es. Sí, es muy bonito el abordaje que hizo Melvin. Incluso uno lo puede hacer con menos cosas, o sea, sin ni siquiera usar la tecnología que ocupó, porque si vemos que hay problemas de depresión, entonces eso significa que no hay energía en el tallo cerebral. ¿No? El tallo cerebral es como, tiene que ver es como si fuera el riñón del cerebro. Entonces hay un hallazgo, por ejemplo, de la dopamina, ¿no? Llevar un filtro de dopamina sobre las fosas renales y sobre las fosas renales llevar la frecuencia de más 30 y de menos 30. ¿Ya? Claro. Sí, Entonces, súper interesante. Y dentro de la constelación, por ejemplo, todo el quinto centro, o sea, todas las cervicales corresponden al quinto centro, y el quinto centro es básicamente estallo cerebral. Entonces tiene la C4, y la C4, su frecuencia es D más 30. sí, Y debajo de eso, o sea, desde el alma, desde la constelación,
corresponde al alma familiar. C4 es alma familiar. Mm. Entonces, muy bonito. Sí. O sea, lo bonito es que desde la tecnología, desde la ciencia, o sea, de la ciencia oficial, que es lo que está planteando Melville con su, con el ciego y el doble ciego, al usar los exámenes y todas estas cosas, entonces se demuestra que es así, o sea, no, es así. Y lo Otra otro que la cosa, dopamina, el otro que la dopamina en todos los síndromes o sea, en todos los síndromes de autismo, bueno, hay muchas cosas, autismo, depresión, TEA, etcétera, etcétera. Todo eso empieza en el tercer centro. ¿M? Tiene que ver con el, con el azúcar, con los carbohidratos, con la intolerancia, ¿ya? Y la intolerancia puede ser transpersonal y eso. Entonces, y la frecuencia, él habló de la más 10 del 3-1, ¿ya? Entonces, 3-1 es la energía, o sea, ¿está dónde? 3-1 es la energía LO, ancestral del primer centro. Eso es lo mismo. claro. Bien, Sí. muy bien, disculpen. Como dice el negro, oye, yo voy muy rápido. otra cosa que me pareció súper importante, interesante comentar es cómo termina la terapia con una sanación, Claro, bonito. como, como, Sí. como el redondear la terapia, que yo creo que eso ya es lo máximo, digamos. Mm, sí. Cuando el padre llora y el padre lo abraza y todo, ahí ya está todo listo, pues. Entonces, qué maravilla que el padre el padrastro, digamos, haya accedido y que tú te hayas puesto como papá. O sea, ahí tenía el chico a sus dos papás, ¿te fijas? Lo encuentro, ese último Mm, movimiento, yo creo que todos deberíamos, en lo posible, terminar con una sanación cuando ya la terapia se acaba, ¿eh? Cuando uno ya siente sí. que está como redondita. ¿M? Eso. Sí, mira, yo realmente creo que después de muchos pacientes que he visto, que la sanación es lo más importante. Y yo creo incluso que en este paciente, quizás si no hubiera hecho nada de lo anterior y hubiera hecho solo la sanación, no sé por qué, no lo puedo, no tengo las herramientas para decir que así hubiese sido, pero creo que hubiese sido suficiente. Mm, Y yo creo que la sanación es mucho más inclusiva. Y yo creo que es una herramienta fundamental que no necesita que nosotros tengamos ni láser, ni vía color, ni nada. Así que si no tenemos nada, hacer la sanación es, yo creo, fundamental. Y yo hace tiempo, porque lo hago muchas veces solo en la consulta, yo y el paciente nomás, lo que hago es una resignificación biográfica. Es decir, muchas veces para los pacientes que tú le digas, no sé, llevo óxido nítrico sintetasa por decir cualquier estupidez, al tallo cerebral, o llevo dopamina para allá y azul y no, y amarillo citrino para acá, no sé, pues desensibilizo a la colecistoquinina, no tiene ningún sentido para el paciente de repente. no, Tiene un sentido para nosotros. Para hacer eso yo necesito un grupo alineado, pero para hacer una resignificación biográfica basta con que pongamos al paciente en una camilla, lo hagamos respirar tranquilamente y luego lo vamos llevando para atrás, es decir, lo invitamos a hacer un viaje hacia el pasado con los ojitos cerrados y lo llevamos desde la actualidad a cuando salió de la universidad, a cuando empezó la universidad, cuando salió del colegio. Y ahí le decimos, quizás recuerda solamente la sala o un profesor jefe, lo que sea. Y después si una mujer la llevó a cuando tuvo su primer periodo y quizás te recuerdas con quién estaba, todo, y después la llevo un poquito más atrás y después la llevo al momento, no sé, una semana antes del evento, supongamos que hubiera sido un abuso en una niña, la llevo una semana antes del evento. Y una vez que la tengo en una semana antes del evento, hago que esa adulta se presente con esa niñita y le diga, tú eres yo soy la adulta, tú eres la pequeña, yo soy la grande.
tú eres la niña, yo vengo de tu futuro, tú eres mi historia, y hago que de repente esta niñita reconozca a esta adulta y se abracen, y ella la abrace tan fuerte que esa niñita entra a vivir en el corazón de la paciente. Y ya cuando la tengo en el corazón hago que esa niñita sonría y a la madre le digo que experimente un amor incondicional hacia esa niñita como lo experimentó, por ejemplo, cuando tuvo su primer bebé o cuando vio a su primera guagua caminar por primera vez o correr detrás de una mariposa, lo que sea que le inspire un amor así incondicional y la hago que reconozca a esa niñita que es ella misma en su corazón con ese sentimiento. Y una vez que la tengo ahí, le hago que la tome la mano y que la lleve a conversar con el abusador. Y le diga lo que sintió y todo. Y después hago que el abusador entonces le pida disculpas y luego a todos los abusadores o incluso a las enfermedades, porque a veces el tema es una enfermedad, cuando niña tuve una leucemia y ese fue su tema, su trauma, hago que les hagan una restitución, que en el fondo que las envuelvan en una luz con el naranja a ese abusador, a esa enfermedad, a lo que sea, que la manden hacia arriba y luego las llevo nuevamente a su corazón. Y estableciendo un vínculo de amor entre ella y, no sé, y el padre que la abandonó o que no le creyó, y la madre que también no la apoyó. Y hago ahí un juego, ¿no? Con eso. Y luego, después que la tengo ahí, la vuelvo lentamente hacia el futuro. Y habitualmente lo que pasa es que los pacientes dicen que hicieron un viaje increíble, que pudieron visualizar todo eso y el cambio es notable, pero Sí, lo hago con sí. palabras simples, no llevo ni colecistoquinina, ni porque eso requiere de repente conocimientos que no todos tienen. Incluso nosotros los médicos nos olvidamos de mucho. Si yo les hablo de la, no sé, pues, de la metil o comtransferasa, ustedes van a decir, ¿qué es eso? Yo la conozco porque trabajo en anestesia, entonces, bueno. eh, Sí, le digo, claro, y hablamos del dolor y yo te digo, no, mira, entonces el núcleo ventromedial del tálamo, no, el paciente no lo va a Se pegó. Sí. La niñita que no tenía recursos psicológicos, que no tenía las herramientas para manejar un trauma, se queda pegada, se queda pegada a esa imagen y el cerebro se queda pegado ahí. Y lo que hay que hacer es que la adulta vaya y la rescate con las herramientas que hoy día tiene. Es decir, que la adulta puede ver esa realidad desde otro punto de vista. Y de esa manera salva a la niñita. Y se produce entonces una amalgama entre la historia antigua y la historia presente. Y como el cerebro actúa solo en presente, fisiológicamente, cambia la forma a veces de relacionarse con el trauma. Y eso cambia toda la fisiología y habitualmente eso trae beneficios notables para la salud. Claro, Sí, es interesante, increíble, muy interesante. increíble. Eh, En las caravanas más o menos es lo que hacemos, po, claro, porque exactamente. no hay tanto, como te dijera, no hay cosas como para llevar, como para aplicar, sino que se lleva a la persona a donde empezó un poquito antes y después es increíble el cambio. Sí, Uno lo nota cómo se van, pero de otra manera. Llegan de así una es. forma, pero se van diferente, totalmente diferente. Sí. En ese Así sentido, es. muy lindo el trabajo que están haciendo la Nancy con todo un grupo de tabular todos los resultados, llamar después, hacer controles, porque Mm, nos permite ver cómo ha sido la evolución de esas intervenciones. mm. Porque claro, desde el punto de vista de la medicina convencional, esas intervenciones pueden parecer muy, no sé, superficiales, por decirlo así. Pero por eso que son importantes estas evaluaciones a posteriori para ver los resultados. No, fue maravilloso el trabajo que hiciste de ver que se hubiera hecho los exámenes y ver el cambio del cerebro, pero increíble, Sí. increíble. Pero Es como les bueno digo, me tener, cayó del cielo, ¿ah? No lo no, es bueno planifiqué. tener esa
ese material para poder explicar y uno ve y se da cuenta cómo son las reacciones en verdad de la rabia, de la impotencia, del sentirse no querido, cómo el cerebro se plasma eso, ¿eh? Mm. Gracias. Muy, muy, muy bueno, muy bueno. Vamos a usar esa técnica entonces. ¿Alguien de la quiere hacer planificación. algún otro comentario, alguna consulta? Pueden abrir sus micrófonos sin problema. Si no, Parece que estoy con mala señal ya. sí, tú estás con mala señal. Sí. Y bueno, a partir de mañana este trabajo va a estar en la página de Atsima, en el YouTube, para que lo puedan repasar, porque hay harto material, Sí, sí. manejo del trabajo, digamos, harta información. No, Y y aplicó mucho el para láser, Melvin. eso. Nosotros Me va a usamos tener que hacer el láser de manito nomás, los siempre la bicolor intención. de manito. Eso. Qué bien. Disculpen, yo quiero felicitar al doctor, que ha sido una excelente exposición y nos ayuda muchísimo a acrecentar nuestros conocimientos y a entender cómo vamos avanzando en este camino y a lo que estamos llegando es magnífico. Me parece muy bien. Felicitaciones no solo al doctor, a todo el grupo por aperturarse a los demás. Es algo muy bonito. Los felicito. Y al doctor, una muy, muy grande felicitación por esa linda labor que estás realizando. Un abrazo desde acá, desde Perú. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos estamos encontrando en este espacio, en las Ya, pues. próximas actividades, en la página de Atsima, atsima.cl, pueden ver las próximas actividades. Y agradecerte, Negrito Lindo, por ofrecer, digamos, este trabajo, Sí, compartirlo. Muy Muchísimas lindo. gracias. muy lindo. Muchas Ya, gracias pues. por la invitación, Gracias de con verdad todos. que sí. Hasta Ya, luego. pues. Gracias. Muchas gracias. Muy Gracias. nutritivo, Gracias, Axima. excelente. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias.